nuestra preparación en lo que respecta al área de habilidad verbal. Y el día de hoy tenemos varios temas que están vinculados con lo que expliqué en la primera clase. Ustedes recordarán que en la primera clase yo señalé que fundamentalmente en este curso queríamos buscar una mejora en lo que respecta a la comprensión lectora. Y la comprensión lectora solamente se puede medir a través de algunas preguntas de cierto tipo, que además permiten ver el nivel de comprensión lectora. Una pregunta y que apunta a lo básico en comprensión de lectura es la pregunta que tiene que ver con la identificación del tema central y de la idea principal. Esto es lo básico que cualquier lector debería poder hacer para revelar un mínimo de comprensión de lectura. Si es que alguien no puede decir cuál es el tema central y no puede tampoco indicar cuál es la idea principal, entonces estamos en un problema porque no está cumpliendo con, digamos, lo fundamental, ¿no? Y ligado a ello, es importante saber hacer resúmenes o síntesis, porque justamente el resumen o la síntesis de un texto tiene que ver con la extracción de la idea principal y con una visión general de conjunto del texto que se ha leído, ¿no? Siendo esto importante, sin embargo, no es lo único, porque hay otras preguntas también relevantes para poder medir la comprensión lectora. Y el día de hoy vamos a ver esas otras preguntas eh, que hay que tomar en cuenta en nuestra preparación y que hay que tomar en cuenta también para la evaluación en este ámbito de habilidad verbal y para mostrar, evidenciar que uno está comprendiendo un texto, ¿no? Vamos a ver el día de hoy, en la primera parte de la clase, la pregunta relativa al sentido contextual de las palabras, la pregunta que tiene que ver con la compatibilidad o incompatibilidad de un enunciado con el texto base, y también vamos a ver las preguntas que tienen que ver con inferencia y con extrapolación. Estas dos últimas formas o tipos de pregunta tienen que ver ya con un nivel mayor de lectura, que va más allá del mismo texto, ¿no? En el caso de la inferencia, se trata de deducir aquello que no está dicho expresamente en el texto, pero que extraer del texto siguiendo las reglas de la lógica. Y la extrapolación, como ya veremos, consiste en relacionar el texto con una situación externa, eh, donde se varía eh, el tiempo, el lugar o ciertas condiciones, ¿no? Para ver cómo el texto nos puede brindar algún tipo de conocimiento o nos puede brindar algún tipo de, de pauta para atender una situación nueva, distinta a la que el texto había señalado. Vamos a verlo con paciencia. Entonces vamos a ver para poder ir paso a paso en estos temas que les acabo de indicar, ¿no? Muy bien. Entonces acá ya tenemos el material.
Se dice evaluación de comprensión lectora, tipos de ítems, ¿no? Y justamente, el primer ítem, el primer tipo de pregunta es sobre el sentido contextual, ¿ya? La primera clase, yo había indicado que las palabras pueden tener diferentes sentidos, pueden tener matices de acuerdo al contexto en el cual se emplean, ¿no? Me parece haber puesto el ejemplo de la palabra trascendente, ¿no? Es una palabra que se puede usar en un sentido coloquial o también esa palabra se puede emplear en un sentido más especializado, por ejemplo, en un texto de filosofía, ¿no? Cuando nosotros empleamos la palabra trascendente en un sentido coloquial y decimos que un hecho es trascendente, estamos diciendo que un hecho es importante, ¿no? Que un hecho es relevante, que un hecho es significativo, ¿no? Por ejemplo, ustedes se están preparando con mucho entusiasmo para entrar a la universidad y el día que ustedes ingresen a la universidad, ese día va a ser un día trascendente, un día importante. Es probable que celebren, algunos hacen fiesta, eh, y en todo caso, más allá de la forma como ustedes manifiesten su alegría, es una fecha muy importante, ¿no? Porque han ingresado a una universidad donde no es fácil ingresar, una universidad donde hay muchos postulantes, pero a la vez una universidad importante por su historia y porque sigue ocupando los primeros lugares y es la primera universidad pública del país. Entonces, entrar a San Marcos no es entrar a cualquier lugar, es entrar a un centro de formación que tiene larga historia, viene de la época de la colonia San Marcos, y también y sigue siendo cuna de importantes intelectuales y científicos, ¿no? En diferentes áreas. No sé si hasta ahora aparece en la página web de la universidad, pero había un tiempo en que aparecía el abecedario de la A hasta la Z y no había una sola letra en la cual no hubiera un sanmarquino connotado importante, ¿no? Bueno, pero el punto es que al entrar a una universidad con tanta trayectoria e importancia, ¿no? Eso no va a ser irrelevante en sus vidas, va a ser un momento de gran importancia y podemos decir que va a ser un hecho trascendente, ¿no? Entonces ahí trascendente es sinónimo de importante, es sinónimo de significativo. ¿Cuál sería el antónimo de ese término en ese caso? El antónimo sería irrelevante, eh, insignificante, ¿no? Entonces, en ese caso, ese antónimo corresponde porque trascendente tiene el sentido que acabo de explicar, ¿no? Pero en otro contexto, por ejemplo, en un contexto filosófico, la palabra trascendente tiene un sentido diferente, ¿no? Trascendente es aquello que está más allá de lo inmediato, más allá de este ámbito en el cual yo puedo percibir las cosas con mis sentidos. Es el caso de Platón, por ejemplo, que decía que las ideas, el mundo de las ideas, es trascendente. Lo inmediato es el mundo sensible, aquel que yo puedo captar con los sentidos, pero el mundo de las ideas con los sentidos. No es algo que yo pueda percibir sensorialmente en el día a día. Por lo tanto, ahí la palabra trascendente es sinónimo de metafísico, lo que está más allá de lo físico, más allá de lo sensible, más allá de lo que mis sentidos pueden captar, ¿no? Entonces, ya no es importante, sino lo metafísico, ¿no? ¿Cuál es el antónimo, en ese caso, de la palabra trascendente? La palabra inmanente.
Inmanente es lo que está acá, trascendente es lo que está más allá, ¿no? Entonces, palabras, dependiendo del contexto, va a cambiar su sentido o van a tener matices diferentes, ¿correcto? Veamos qué dice el material. El sentido contextual se produce cuando se fija el significado de una palabra o una expresión importante en la lectura sobre la base de una definición o un término o una expresión que puede explicarla o reemplazarla adecuadamente. Una variante interesante del ejercicio es cuando se pide establecer la antonimia contextual. Entonces, lo que está diciendo aquel texto es que el sentido contextual de una palabra se expresa eligiendo otra palabra que sea pertinente o definiendo un término, o también muchas veces mostrar que uno sabe identificar el sentido de la palabra, indicando cuál es el antónimo adecuado, como hemos hecho ahora. Es por ello que cuando ustedes den exámenes, para evaluar el sentido contextual, o le pueden pedir que definan algo, o le pueden pedir que señalen en ese caso cuál es el sinónimo adecuado, o que indiquen cuál es el antónimo pertinente. Porque con cualquiera de esas preguntas se va a poder medir si es que ustedes saben cuál es el significado adecuado de la palabra en ese contexto que se está. Eh, Veamos un primer ejercicio. Un voluntario para leer. ¿Quién quisiera leer este primer texto? A ver, hay una alumna que se llama Alejandra Camila. Alejandra, ¿qué tal, Alejandra? ¿Podrías leer ese pequeño texto, por favor? Perfecto, muchas gracias. Ya, empiezo, ¿no, profe? Sí, por favor. Arrasado el jardín, profanados los cálices y las aras, entraron los, ¿cómo era? Los unos en la biblioteca monástica y rompieron los libros ininteligibles y los vitupearon y los quemaron. ¿Acaso temerosos de que las letras encubrieran blasfemias contra su Dios, que era una cimitarra de hierro, ardieron palipsetos y códices, pero en el corazón de la hoguera perduró incólume el libro deudodécimo de las Civitas Dei, que narra que Platón profesó en Atenas que, al cabo de los siglos, todas las cosas recuperarán su estado anterior, y él, en Atenas, ante el mismo auditorio, de nuevo enseñará esa doctrina. El texto que las llamas perdonaron gozó de una veneración especial, y quienes lo leyeron y releyeron en esa remota provincia dieron en olvidar que el autor solo declaró esa doctrina para poder mejor confutarla. Un siglo después, Aureliano, coadjutor de Aquilea, supo que a orillas del Danubio la novísima secta de las anulares propugnaba que la historia es un círculo y que nada es que no haya sido y que no será. Todos temían, pero todos se confortaban con el rumor de que Juan de Panonia
que se había distinguido por un tratado sobre el séptimo atributo de Dios, iba a impugnar tan abominable herejía. Muy bien, muchas gracias, eh, Alejandra. Muy bien. Bueno, comentarios a este texto. Bueno, en general habla de la entrada de los hunos en una biblioteca monástica, ¿no? En la época medieval. Eh, y dice que rompieron unos libros ininteligibles y los quemaron, ¿no? Pero se salvó uno, que es el libro 12 de la Dei. La Civitas Dei es una obra de San Agustín, ¿no? Civitas Dei significa ciudad de Dios, ¿no? Es una, en esa época escribían las obras en latín, y eso es latín, ¿no? Civitas Dei, ¿no? Entonces dice que de esa quema, de ese incendio, de esa quema de libros, se salvó el 12º libro de la Civitas Dei, de la ciudad de Dios de Agustín, ¿no? En ese libro se cuenta que Platón eh, hablaba como que las cosas iban a volver a darse y que él iba a volver en algún momento a hablar de ese auditorio. Es decir, se sugería una visión circular del tiempo, como que las cosas iban a volver a repetirse, ¿no? Eso lo cuenta San Agustín, no con la intención de, digamos, defender esa idea, no con la intención de sumarse a esa idea, sino con la intención de confutarla, dice. Es decir, la intención de San Agustín era exponer la idea para luego refutarla, ¿no? Pero algunos leyeron a su manera el texto y sin darse cuenta u olvidándose de la intención que tenía San Agustín de rechazar esa perspectiva, terminaron asumiendo esa perspectiva del tiempo circular, eh, que es la postura que tiene la secta de los anulares, ¿no? Pero muchos confiaban que esa postura iba a ser finalmente de nada como una herejía, ¿no? Como una herejía. Esto es lo que básicamente cuenta el texto, ¿no? ¿Quién me puede decir qué es una herejía? ¿Qué significa la palabra herejía? Omar nos dice que es algo que va en contra de una doctrina, ¿correcto? ¿Ya? Tomando como base lo que dice Omar, podemos hacer ahí algunas precisiones. En el ámbito religioso, y en el caso de muchas religiones, hay una especie de núcleo doctrinal, ¿no? Una doctrina básica que todos los integrantes de esa religión o de esa iglesia deberían aceptar. Una herejía se da cuando alguien que es parte de una iglesia discrepa con algún aspecto de esa doctrina básica, cuando no comparte algún aspecto de la doctrina básica, de lo fundamental que dentro de esa iglesia todos deberían creer, ¿no? Entonces el hereje no es lo mismo que un ateo, ¿no? Un ateo es alguien que no cree en Dios. El hereje es una persona que es parte de una agrupación religiosa o de una iglesia, pero que no sigue completamente la doctrina básica, ¿no? Discrepa o tiene una opinión distinta, una opinión que podría ser considerada como desviada respecto a esa doctrina básica, ¿no? Por ejemplo, en el caso del catolicismo, ¿no? Que es una religión bastante extendida y conocida, por eso la menciono. En el caso del catolicismo hay ciertas verdades básicas. Hay verdades que le llaman dogmas, que son verdades básicas, ¿no? Por ejemplo, una verdad básica en el catolicismo
es que Jesús de Nazaret era al mismo tiempo humano y divino, ¿no? Humano y divino. Eso es una doctrina básica para un católico y en general para los cristianos. Jesús es hombre, pero también es Dios, ¿no? En ese caso, ¿en qué consistiría una herejía? Por ejemplo, sería una herejía si un católico dijera que Jesús solamente es humano, ¿no? Se dice que solamente es humano y que no tiene carácter divino dentro del catolicismo. Eso es una herejía. Como también, así es, como dice Omar, eso se llama monofisismo, ¿no? ¿Por qué se le llama monofisismo? Mono significa uno, fisismo viene de physis. Physis en griego significa naturaleza. El monofisismo es aquella postura que considera que Jesús tiene una sola naturaleza, en este caso, la naturaleza humana, ¿no? Cuando en realidad la doctrina oficial dice que Jesús tiene dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana. Entonces la persona es parte de esa iglesia, pero se aleja de ese dogma, que es un dogma fundamental, una verdad fundamental, entonces incurre en una herejía, ¿no? Comete una herejía, tiene una postura que se desvía de la doctrina fundamental de esa iglesia, ¿no? En este caso, ¿en qué radica la herejía? En este caso radica en que se concibe el tiempo como circular. Todo va de alguna manera a repetirse, ¿no? Y según la visión cristiana, el tiempo no es circular, el tiempo es lineal. Ha habido una creación, ha habido una redención y va a haber finalmente un juicio final. Eh, entonces, todo esto tiene sentido dentro de una visión lineal del tiempo, no una visión circular donde las cosas se repiten. Entonces, las principales creencias del catolicismo, del cristianismo, están ligadas a una concepción lineal del tiempo. ¿Qué pasaría si se tuviera una concepción circular, ¿no? Que no habría juicio final, o estaríamos volviendo a una etapa anterior. Ya las cosas ahí se distorsionan y entonces se termina en una postura que se aleja de la doctrina oficial. Bueno, pero acá el punto es poder, digamos, identificar o señalar el sentido de las palabras que están resaltadas, que están en negrita, ¿no? Tenemos la palabra inteligible, la palabra incólume, la palabra propugnaba y la palabra impugnar. Vamos a leer rápidamente de nuevo para ver qué sentido podrían tener esas palabras, ¿no? Dice, arrasado el jardín, profanado los cálices y las aras, entraron los hunos en la biblioteca monástica y rompieron los libros ininteligibles y los vituperaron y los quemaron. ¿Acaso temerosos de que las letras encubrieran blasfemias contra su Dios, que era una cimitarra de hierro? Entonces la pregunta es, ¿qué significa en ese caso libros ininteligibles? Significa libros que los unos no podían entender. Estaban escritos en un idioma que ellos no entendían. Por lo tanto, esos libros eran incomprensibles para ellos. Por eso dice más adelante que temían que las letras encubrieran blasfemias. No entendían el idioma, pero tenían el temor de que detrás de esas letras, de esas palabras,
hubieran afirmaciones blasfemas, ¿no? Entonces, en ese caso, ininteligible significa incomprensible, ¿no? Luego dice, ardieron palimpsestos y códices, pero en el corazón de la hoguera perduró incólume el libro duodécimo de la Civitas Dei. Y continúa el texto, ¿no? ¿Qué significa que perduró incólume el libro duodécimo de la Civitas Dei? Que a pesar que ardieron otros libros, ese libro, el libro 12 de la Civitas Dei, quedó intacto, ¿no? Incólume significa en general ileso, sano, ¿no? Intacto. Se suele utilizar como sinónimo de sano o ileso cuando, por ejemplo, una persona se accidenta, ¿no? Está yendo en un carro, hay un choque y la persona queda incólume, queda ilesa, ¿no? Pero en este caso, en esta quema de libros, decir que uno de ellos queda incólume significa decir que ese libro no se quemó, quedó intacto, ¿no? ¿Ok? Más abajo dice, un siglo después, Aureliano, coadjutor de Aquilea, supo que a orillas del Danubio, la novísima secta de los anulares daba que la historia es un círculo y que nada es que no haya sido y que no será. ¿Qué significa decir que los anulares propugnaban que la historia es un círculo? Que la historia es circular. Propugnar significa defender, promover, impulsar. En este caso, los anulares, una tesis. Defendían de que la historia tenía un carácter circular, ¿no? Todos temían, pero todos se confortaban con el rumor de que Juan de Panonia, disculpen, que se había distinguido por un tratado sobre el séptimo atributo de Dios, iba a impugnar tan abominable herejía. Impugnar tiene que ver con cuestionar, invalidar, ¿no? Por ejemplo, en las elecciones políticas, hay un momento en el cual se impugnan los votos. Ustedes saben que cada partido tiene sus personeros. Y los personeros, con tal de quitarle votos al otro, impugnan votos. En ese caso, ¿qué significa impugnar? Significa invalidar. El personero está atento a ver si el voto está eh, bien realizado. Si está la X mal colocada o si el eh, elector, aparte de marcar candidato, puso un comentario, eso invalida el voto, ¿no? Entonces el opositor está muy atento a cualquier falla para impugnar un voto, ¿no? Para invalidarlo, ¿no? Entonces acá hace como invalidar, pero tal vez sería más apropiado refutar, ¿no? ¿No? Se esperaba que Juan de Panonia, que había escrito un libro sobre Dios, eh, impugnara, refutara esta herejía de los anulares, ¿no? ¿Ok? Entonces, las palabras pueden tener varios sentidos, pero hay que encontrar el sentido dentro del texto, en este caso dentro del texto que estamos leyendo, ¿no? Vamos a ver, acá más adelante se plantean las preguntas sobre estos términos, ¿no? Se puede sostener que inteligible es sinónimo de letra D, disculpe, letra C, incomprensible, ¿no? Incomprensible para los unos en un idioma diferente, ¿no?
Antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿qué significa la palabra inefable? ¿Qué significa la palabra inefable? Inefable es que no se puede expresar con palabras, ¿no? Que no se puede decir con palabras. Inexpugnable, que no se puede conquistar o que no se puede dominar, ¿no? ¿No? Entre propugnar e impugnar se puede establecer una relación de qué tipo: sinonimia, antonimia, paralelismo, entrañe. Es una relación de antonimia, porque propugnar es defender, impugnar es rechazar, ¿no? O uno defiende una doctrina o uno la rechaza, pero hay una relación de oposición, de sentido de los términos. Por lo tanto, es una relación de antonimia, ¿no? Incólume guarda sinonimia con intacto, ¿no? Intacto, ¿no? ¿Qué significa la palabra exiguo? Escaso, ¿no? Muy bien, Jim. Escaso, algo que es poco, ¿no? Está muy bien. Escaso es un término adecuado, ¿no? Muy bien. Ahora tenemos un texto en inglés, ¿no? Vamos a colocar sinónimos y antónimos de estas palabras, pero vamos a hacerlo en castellano, ¿no? No, es un ejercicio en realidad, no vienen este tipo de preguntas, pero es como para también ver si es que uno entiende cuál es el sentido de las palabras según el contexto en inglés, ¿no? Muy bien. ¿Quién quisiera leer el texto en inglés? ¿Quién se anima? Texto chiquito. A ver, vamos a invitarla a Sofía Mantilla. Buenos Sofía, días, ¿cómo estás? profesor. ¿Qué tal? Ahí Buenos tienes un días. pequeño texto. Está bien. Actually, the people whose linguistic abilities are more badly underestimated are right here in our society. Linguists repeatedly run up against the myth that working class people and the less educated members of the middle class speak a simpler or coarser language. This is a pernicious illusion arising from the effortlessness of conversation. Ordinary speech, like color vision or walking, is a paradigm of engineered excellence, a technology that works so well that the user takes its outcome for granted, unaware of the complicated machinery hidden behind the panels. ¿No? Muy bien. ¿Cómo traducirían ese texto? Disculpe. ¿Tienes una posible traducción al texto? Por ejemplo, bueno, lo hacemos. Uy, Uh-huh. ¿ese quién es? El jardinero.
Como una idea general, creo que está hablando sobre las personas que son subestimadas por sus habilidades lingüísticas, que normalmente eso se da en nuestra sociedad. Eh, bueno, esa es como con una idea general. También se podría hablar de que las personas con menor educación o que están en una clase baja son las que tienen las más simple eh, conversaciones, por así decirlo. Ujú. Muy bien, muy bien. Eh, sí, esa es la idea general, ¿no? Dice realmente las personas cuyas habilidades lingüísticas son eh, subestimadas, están en nuestra sociedad. Los lingüistas continuamente enfrentan el mito de que eh, la clase obrera y los miembros menos educados de la clase media hablan, ¿no? Una lengua más simple y algo así como menos refinada, ¿no? Es una ilusión perniciosa, ¿no? Que, eh, digamos, se plantea por el poco esfuerzo que representa la conversación, ¿no? El discurso ordinario, eh, al igual que la visión del color o caminar, es un modelo de excelencia de ingeniería. Eh, es decir, si uno toma en cuenta cómo se da el proceso de la visión del color o todo lo que implica caminar, uno se sorprende cómo todo está tan bien diseñado, ¿no? ¿No? Igual ocurre con el idioma, ¿no? ¿Qué más dice? De una tecnología, un diseño, ¿no? Que funciona, eh, digamos algo así como también que el usuario, eh, digamos, da por sentado su logro, ¿no? La posibilidad de lograr su objetivo, ¿no? Eh, Sin tener conciencia, ¿no? De la maquinaria compleja que está detrás, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, ¿no? Cuando uno camina, pues, ¿no? Uno aprende a caminar a cierta edad y después camina toda su vida, en general, ¿no? Pero uno no sabe necesariamente todo lo que está en funcionamiento cuando uno camina, a no ser que uno tenga pues un conocimiento detallado de la anatomía, ¿no? Y de la fisiología. Pero la gente promedio no está pensando en en todo el funcionamiento de músculos, de tendones, y en fin, de todo nuestro aparato, de todo nuestro cuerpo, cuando caminamos, ¿no? Y sin embargo lo hacemos de manera espontánea, ¿no? Pero detrás de esa espontaneidad para caminar, de aquello que nos parece tan normal y sencillo, hay complejidad, ¿no? De tal manera que si uno estudia todo lo que implica esos movimientos, uno se maravilla y dice, esto pareciera diseñado, ¿no? Pareciera una obra de ingeniería, ¿no? Igual ocurre con la visión del color, ¿no? Normalmente el ojo es considerado como uno de los órganos sensoriales más complejos, ¿no? Uno se maravilla cómo el ojo humano es capaz de ver en general, ¿no? Y cómo está todo, como que todo está en su lugar para hacer posible la visión. No es una cuestión tan sencilla. Y sin embargo, ver para nosotros en general es lo más normal, ¿no? Pero detrás de esa normalidad, de esa
acción tan cotidiana, hay complejidad. Igual ocurre en el habla, en el lenguaje, ¿no? Y por ello no habría que subestimar la forma de hablar de personas de clase media baja o con poca instrucción o personas que pertenecen a la clase obrera. El hecho que hablen de manera espontánea y eventualmente sencilla no significa que detrás del proceso mismo lingüístico no haya complejidad y muchas cosas que estudiar o analizar, ¿no? Y en general no habría por qué subestimar el habla de esas personas, ¿no? Más que nada la subestimación tiene que ver con prejuicios de carácter social, ¿no? Pero lo que está dando a entender es que detrás de estas acciones, el hablar, aunque sea el hablar de un obrero, eh, el ver, el caminar, hay procesos complejos, ¿no? Y no hay razón para subestimar esos procesos, ¿no? Que detrás de ese se oculta, ¿no? Eh, toda una obra de ingeniería, ¿no? Es la manera como lo dice, ¿no? Bueno, sinónimos y antónimos, ¿no? La palabra cuárcer, ¿qué significa? Acá la utiliza, ¿no? Eh, yo lo pondría, bueno, un, una, un sinónimo podría ser, pues, no refinado, ¿no? ¿No? No, no. Sí, bueno, también está dentro de sinónimos de cuárcer está gross, ¿no? Entre otros términos, ¿no? Pero digamos, por el contexto, eh, ¿qué se entiende? De que se subestima la forma de hablar de estas personas porque se ve que hablan de manera muy simple o poco refinada, ¿no? Esa es la idea, ¿no? ¿No? Con falta de refinamiento, ¿no? Ese es el sentido, ¿no? Después, es una ilusión perniciosa. Esta es una ilusión perniciosa, dice, contra el poco esfuerzo de la conversación. Ahí pernicioso, ¿cómo se podría entender? Ya harmful, ¿no? Dañino, perjudicial, ¿ya? Ahora, esos son los sinónimos en general, pero en este caso, pues no olvidemos que estamos buscando el sentido contextual. ¿En qué sentido la ilusión es perniciosa? Yo creo que en el sentido que no permite entender bien lo que está detrás, ¿no? Es una ilusión eh, con una consecuencia negativa, que no permite ver que detrás del habla, así sea el habla de un obrero, hay toda una complejidad por analizar, ¿no? El hecho que hablen de forma espontánea, sin mayor esfuerzo, no significa que sea un proceso simple, ¿no? Entonces ahí la idea de pernicioso, sí, es la idea de algo perjudicial, dañino, pero dañino en el sentido que no permite la comprensión adecuada de un proceso. Granted, aceptado, ¿no? Pues acá tengo un vendedor de naranja y con mucho entusiasmo vende su naranja. No sé si lo escuchan, pero yo acá, claro, a ver, la idea era, la idea es que
el usuario del lenguaje, el que habla, toma, dice, su objetivo por sentado, es decir, el que habla, en este caso la persona obrera o la persona de clase media con poca formación, no duda de que va a poder comunicar y que va a poder usar bien el lenguaje, ¿no? Da por sentado su objetivo, da por sentado que va a poder hablar y va a poder comunicar, ¿no? Aún no teniendo mayor cultura, ¿no? Nadie duda que puede hablar y que puede comunicar cosas, ¿no? Que puede lograr expresar cosas, ¿no? Entonces da por supuesto, ¿no? Da por supuesto lo que pretende, ¿no? Da por sentado, ¿no? Y la última palabra, underworld, significa pues no consciente de de la maquinaria compleja, ¿no? O complicada que se esconde detrás, ¿no? No, no consciente, no, sin tener, digamos, eh, sin darse cuenta necesariamente de la complejidad de todo el proceso, ¿no? ¿No? Es igual que cuando uno camina, ¿no? Uno no es consciente cuando camina de todo lo que está dentro del cuerpo actuando para caminar, ¿no? O uno no es consciente cuando ve un color de todo lo que está trabajando el ojo, ¿no? Simplemente uno ve o uno camina o uno habla, pero no es consciente de la complejidad que está detrás, ¿no? Bueno, y también hay antónimos, ¿no? Badly, ¿no? Las personas cuya habilidad lingüística son más, se tiene que ver con algo con algo que se lleva a cabo de mala forma, ¿no? ¿No? Eh, ¿Cuál sería el antónimo? Ahí. Ahí, a ver qué está proponiendo. Well, mm, right, ¿no? Claro, no good, ¿sí? ¿No? Porque badly tiene que ver con bad, ¿no? Con lo malo, ¿no? Algo que se hace mal. Right, good, tiene que ver con lo correcto, ¿no? ¿No? Porque la idea es de que esa subestimación del lenguaje del obrero y de la clase media baja es algo que está mal, ¿no? ¿No? Es una subestimación que tiene un carácter negativo. Lo opuesto a eso sería lo correcto, right, o algo que se hace bien, good, ¿no? Eh, exacta tal vez no, ¿no? Pero pues sí tiene un carácter de algo negativo, ¿no? Esa subestimación de la lengua de ciertas personas tiene un carácter negativo, ¿no? Entonces,
¿Cuál es la idea de eso, lo opuesto a lo negativo en este caso? Aunque no hay una traducción exacta, hay conceptos que más bien expresan positividad, ¿no? Corrección en la forma de actuar y de valorar, ¿no? Tal vez right sea lo más correcto. Myth dice que los lingüistas luchan contra el mito. Yo creo que ahí mito está como en el sentido de algo falso, ¿no? ¿Qué se opone al mito en ese caso? La verdad, ¿no? True, así es, ¿no, Giovanni? Yo creo que true es la mejor palabra ahí, ¿no? Ahí mito no está en el sentido de los mitos antiguos, sino mito en el sentido de una creencia infundada, de una opinión falsa, que el lingüista como científico tiene que combatir. ¿Y qué busca el científico? Oponer la verdad a los mitos, ¿no? El true sería lo opuesto. Hidden tiene que ver con oculto, ¿no? Eh, una maquinaria complicada, oculta, dice, ¿no? Detrás, ¿no?, de los paneles. Es una expresión metafórica. Oculta. Yo pondría, sí, yo pondría Alejandra visible, ¿no? ¿No? Lo oculto, lo opuesto, lo visible, lo que se puede ver directamente. En cambio, la maquinaria completa detrás, oculta, no se logra ver directamente, ¿no? Y behind, detrás, ¿no? Eh, en el contexto, si bien es cierto que, digamos, se opone a behind, in front of, kit en general, en ese contexto, eh, behind está muy ligado a hidden, en ese contexto, ¿no? Entonces, lo que está detrás, yo diría que lo opuesto en ese caso sería lo que está manifiesto, eh, lo que está presente, lo que resulta evidente, ¿no? ¿No? Ese sería un poco el sentido, ¿no? Ahora, básicamente este ejercicio es para evaluar o para constatar si uno está entendiendo el sentido en que se está empleando esas palabras, ¿no? Eh, más si es que sabemos la palabra exacta en inglés, qué sentido tienen esas palabras en ese contexto, ¿no? Pero no olvidemos que estamos viendo el sentido contextual de los términos, ¿no? Muy bien. Otro tipo de pregunta es por la incompatibilidad, ¿no? Ya no, digamos, la vez pasada hemos visto la pregunta por el tema central y la idea principal. Acabamos de ver la pregunta por el sentido contextual de una palabra. En ese contexto, ¿qué sentido tiene? Y ahora vemos la pregunta que tiene que ver con la o incompatibilidad de un enunciado con un texto, ¿no? De un enunciado con un texto. Entonces, ¿qué nos dice allí nuestro material? Si una idea compatible se define porque guarda consistencia con el texto, una idea incompatible constituye una negación de alguna idea expresa del texto o de una idea que se infiere válidamente de él. El grado fuerte de incompatibilidad es la negación de la idea central, ¿ya? A ver, ahí hay varias cosas, ¿no? Allí, eh, en primer lugar, se habla de compatibilidad. ¿Cuándo un enunciado es compatible con un texto? Cuando hay consistencia. ¿Qué significa eso? Cuando hay concordancia, ¿no? Cuando el enunciado armoniza con lo que el texto dice.
¿Cuándo hay incompatibilidad? Cuando un enunciado contradice lo que el texto señala. Ahí hay que hacer un enunciado puede contradecir lo que un texto señala, ya sea porque va en contra de lo que el texto dice de manera expresa, o ya sea porque va en contra de lo que uno puede inferir a partir del texto. Es decir, la incompatibilidad puede ser de dos tipos. O un enunciado es incompatible porque lo que dice está en contra de lo que el texto señala expresamente, o porque el enunciado está en contradicción con algo que se deduce del texto, ¿no? Que se infiere, ¿no? Y pueden haber grados de incompatibilidad. No olvidemos que en todo texto hay jerarquía textual. Una cosa es que un enunciado contradiga una idea secundaria y otra cosa es que un enunciado contradiga la idea principal o el tema central. La incompatibilidad será más radical cuando va un enunciado a contradecir el tema central o la idea principal. ¿Ok? Entonces veamos algunos ejercicios. ¿Quién se animaría a leer el texto C? Sí, muy bien, Catherine, gracias. A ver, adelante. Profesor, buenos días, ¿me escucha? Sí, buenos días, Catherine, perfecto, sí. Ok. Según la revista científica Proceedings of the Royal Society B, nuestro umbral del dolor aumenta con la risa. Se descubrió que no se trata de una simple sonrisa, sino que hace falta una buena carcajada que produzca la liberación de sustancias químicas, las cuales actúan como analgésico natural. En el estudio, los voluntarios fueron divididos en dos grupos. El primero de ellos disfrutó de videos humorísticos durante 15 minutos, mientras que el segundo observó programas aburridos. Puede bajarlo. Sí. Los resultados del primer grupo son con sujetos que recientemente Los resultados del primer grupo, con sujetos que recientemente se habían reído a carcajadas, fueron capaces de resistir el dolor hasta un 10% más que antes de ver los videos, y los del segundo grupo eran menos capaces de soportar el dolor luego de estar 15 minutos frente al televisor sin generar ni una mínima sonrisa. El profesor Robin Dunbar, de la Universidad de Oxford, quien dirigió la investigación, considera que las risas incontrolables liberan sustancias químicas llamadas endorfinas en el cuerpo, que además de generar una leve euforia, también calman el dolor. El dolor de la risa muy intensa es lo que produce la liberación de las endorfinas. Por eso vaciar los pulmones es lo que causa el efecto. Eso es exactamente lo que ocurre cuando decimos me reí hasta que me dolió. Podemos entonces decir que el tipo de risa también es importante. Las risitas leves o nerviosas no provocaron ningún efecto fisiológico. Las carcajadas fueron las únicas en hacer el trabajo. No todos los programas de comedia fueron capaces de conseguir lo que se buscaba, asegura Dunbar. Las payasadas obtuvieron una alta puntuación, mientras que las rutinas de stand-up comedy, aunque resultaron ser agradables, no provocaron ningún efecto en el aumento de los umbrales de dolor. Proyectamos la serie del comediante británico Michael McClintock, porque pensamos que funcionaría bien. Sin embargo, los resultados indicaron que su humor era demasiado cerebral como para producir carcajadas de importancia, señaló Dunbar. Lo que mejor funcionó fueron las comedias al estilo de Mr. Bean. Otras series como Friends también resultaron ser exitosas.
Los investigadores no fueron capaces de medir directamente los niveles de endorfinas, pues ello habría supuesto la extracción del líquido de la espina dorsal de los voluntarios, un proceso que, según el profesor Dunbar, eliminaría rápidamente las sonrisas de los rostros de los voluntarios, algo que, sin duda, influiría en los resultados. Por ello, prefirieron tomar medidas representativas probando el umbral del dolor en cada voluntario, colocándoles una bolsa de hielo en el brazo para ver cuánto tiempo podían aguantarla, por ejemplo. Mientras más aumentara el umbral del dolor, mayor sería la cantidad de endorfinas que habrían producido durante las carcajadas. Con este estudio, aunque lo parezca, Dunbar no pretende desarrollar un nuevo tratamiento. Por el contrario, quiere explorar el papel de la risa en el establecimiento de las sociedades humanas hace 2 millones de años. Aunque todos los monos puedan reír, explica, la capacidad de hacerlo de manera estrepitosa para producir endorfinas es exclusiva de los seres humanos. La teoría de Dunbar es que además de apaciguar el dolor, las endorfinas también pueden hacer que las personas sean más proclives a formar lazos. Invertimos buena parte de nuestro tiempo en conversaciones que tratan de provocar la risa. Lo que estamos tratando de demostrar en este caso es que las endorfinas sí se activan. El siguiente paso será corroborar si reír realmente hace más fácil que los grupos se unan, trabajen mejor en equipo y actúen con mayor generosidad. Si ese es el caso, entonces se puede explicar por qué hace unos 2 millones de años los primeros seres humanos fueron capaces de formar grandes comunidades tribales de hasta 100 miembros, mientras que los simios solamente fueron capaces de formar comunidades de hasta 50. Esta teoría recrea una posible escena que muestra a nuestros antepasados reunidos alrededor del fuego para reír. De allí pueden haber salido los primeros payasos, que habrían unido a la gente gracias al efecto de la risa. Muy bien, muchas gracias, Catherine. ¿Qué te pareció el texto? Interesante, Interesante, el porque, tema de la... Sí, dime. claro, porque relaciona lo que es la endorfina o la generación de endorfina del cuerpo, como un paliativo ante el dolor o que hace el dolor más soportable y además se relaciona con el hecho de la sociedad, de cómo las risas o las carcajadas en específico unen a las sociedades. Ujú. Muy bien, perfecto. Justamente este investigador, Robin Dunbar, tenía como intención eso último, ¿no? No tanto buscar un tratamiento al dolor a través del fomento de la risa o de la carcajada, sino que tenía como interés estudiar el papel que la risa había tenido a nivel eh, a nivel social, ¿no? A nivel de la cohesión de los grupos, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Él ha observado de que la risa eh, trae consigo cierto bienestar, eh, hace más soportable el dolor, pero a él le interesa sobre todo ver cómo contribuye para la cohesión social, el trabajo cooperativo, ¿no? Eh, un dato interesante, ¿no? Del texto es que todos los monos ríen, pero es exclusividad del ser humano el poder carcajearse, ¿no? El reírse de manera estrepitosa. La intensidad de la risa humana, según lo que dice el texto, no tendría pues parangón, aun cuando otros animales también se rían, ¿no? Pero no tendría parangón, no tendría comparación, ¿no? Muy bien. Bueno, yo creo que a todos nos gusta estar con personas agradables y algo que se aprecia mucho es el humor, ¿no? Que alguien nos haga sentir bien, que nos haga reír, ¿no? No buscamos personas que más bien nos generen lo contrario, ¿no? De hecho, que la risa y la carcajada en particular tiene un papel importante en la vida social, ¿no? Muy bien, les voy a pedir que, les voy a dar unos minutos para que vayan llenando esos paréntesis. Hay que poner
I de incompatible o C de compatible, dependiendo del caso. ¿Ya? Les doy unos minutos para que pongan I de incompatible o C de compatible, dependiendo cada caso. Muy bien. A ver, hay una buena liberación de endorfinas luego de ver un programa con ironías sutiles e intelectuales. ¿Es compatible o incompatible? Hay una buena liberación de endorfinas luego de ver un programa con ironías sutiles e intelectuales. ¿Por qué incompatible? Porque el texto dice que el humor demasiado cerebral, demasiado intelectual, puede ser agradable, pero no genera carcajadas, no genera una risa intensa y por lo tanto no hay una gran o no hay una buena liberación de endorfinas, ¿no? El siguiente, el objetivo primordial de la investigación de Dunbar es elaborar una terapia efectiva contra el dolor. Incompatible. Expresamente se dice en el texto que su objetivo es investigar el papel que ha tenido la risa eh, a nivel social desde antiguo, ¿no? No está buscando eh, o no está desarrollando la investigación con el fin de proponer una terapia alternativa frente al dolor. Ese no es el objetivo. Siguiente, se conjetura con cierta plausibilidad que la liberación de endorfinas tiene el efecto de formar lazos humanos compatibles, ¿no? Es decir, se conjetura con cierta plausibilidad, con cierta probabilidad, que la liberación de esta sustancia, de la endorfina, tiene el efecto de formar lazos humanos. Y eso es lo que interesa en esta investigación, ¿no? Muy bien. Luego de ver un programa tedioso, se notó un aumento considerable en el umbral de tolerancia al dolor. Incompatible, ¿no? Incompatible. Al contrario, comparando la, la expectación o eh, al comparar personas que vieron un programa cómico y personas que vieron un programa aburrido, en el caso de los que vieron un programa aburrido, no hubo esta producción de endorfinas o liberación de endorfinas. Tanto el programa de Mr. Bean como la famosa serie Friends desencadenan carcajadas en los espectadores. Compatible, ¿no? Compatible, ¿no? Justamente habla de esos dos casos que dieron muy buen resultado en la investigación, ¿no? Gracias a una técnica novedosa
En la investigación de Dunbar se logró medir directamente el nivel de endorfinas. ¿Qué dicen? ¿Compatible o incompatible? ¿Por qué incompatible? ¿Quién me dice por qué incompatible? Porque no fue directa. La forma directa hubiera sido sacar líquido dorsal, que de todas maneras genera dolor, y esto hubiera alterado los resultados, ¿no?, que se quería obtener. Entonces, de manera indirecta, se midió la resistencia al dolor colocándole hielo en el brazo, ¿no? Muy bien. Las curiosas rutinas de stand-up comedy tuvieron alta puntuación en la liberación de endorfinas. Incompatible, ¿no? Incompatible. Se ha logrado determinar que una risa incontrolable tiene un efecto sobre la capacidad de tolerar el dolor. Compatible, ¿no? Robin Dunbar estudia los efectos de la risa en el marco de una teoría inscrita en la evolución de los grupos humanos. ¿Compatible o incompatible? Compatible. Está haciendo un estudio evolutivo para ver cómo ha sido el papel de la risa, ¿no? ¿Qué efectos ha tenido en la socialidad de los seres humanos? Y finalmente, si el programa de Michael McIntyre hubiese generado carcajadas intensas y sonoras, el estudio de Dunbar se vería totalmente rebatido, incompatible. Más bien se vería totalmente confirmado. Si hubiera ocurrido eso, hubiera confirmado la teoría de Dunbar, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, esas son preguntas por compatibilidad o incompatibilidad. Aparte también hay preguntas de inferencia, ¿no?, y preguntas de extrapolación, ¿no? Preguntas por inferencia. Consiste en hacer implícito mediante un razonamiento que va de premisas a conclusión. La inferencia es un clave en la lectura, pero debe atenerse al texto. Se formula de muchas maneras. Se infiere del texto, se infiere del texto que, se colige del texto que, se desprende del texto que, se deduce del texto que, podríamos también decir, se sigue del texto que, ¿no? El texto implica tal cosa, ¿no? Hay diferentes maneras de formular una pregunta de inferencia. Ahora, antes de continuar, debe quedar claro qué es una inferencia, ¿no? ¿Qué es una inferencia? ¿A qué denominamos inferencia? A ver, vayan pensando un ratito. ¿Qué es una inferencia? Incompatible, ¿no? Incompatible. Se ha logrado determinar que una risa incontrolable tiene un efecto sobre la capacidad de tolerar el dolor, ¿no? Robin Dunbar
estudia los efectos de la risa en el marco de una teoría inscrita en la evolución de los grupos humanos. ¿Compatible o incompatible? Compatible. Está haciendo un estudio evolutivo para ver cómo ha sido el papel de la risa, ¿no? ¿Qué efectos ha tenido en la socialidad de los seres humanos? Y finalmente, si el programa de Michael McIntyre hubiese generado carcajadas intensas y sonoras, el estudio de Dunbar se vería totalmente rebatido, incompatible. Más bien se vería totalmente confirmado. Si hubiera ocurrido eso, hubiera confirmado la teoría de Dunbar, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, esas son preguntas por compatibilidad o incompatibilidad. Aparte también hay preguntas de